supongamos que tú llegas a tu computadora y está abierto el Instagram de tu pareja. Se lo ha dejado abierto. Entonces, ahí uno tiene, todo el mundo la tiene, la tentación, o sea, te da curiosidad y quieres meterte. Ahí hay una sabiduría, que es decir, lo cierro. No hay nada que yo pueda ver ahí que sea bueno para mí. Hoy traemos un tema que muchas veces son temas luminosos los que traemos aquí, como, no sé, la compasión o temas que sabes que nos convocan. Hoy traemos uno un poquito más oscuro, ¿no? Los celos son una de las tantas emociones y como todas las emociones, uno las percibe como que emergen. Quiero decir, uno no los convoca en general, o así no lo sentimos. Y de hecho, es una emoción tóxica, diría la palabra. Mejor, ¿no? Es tóxica, es dañina para el que lo siente y como tú decías, es una de las emociones que generan mucho daño, mucho dolor, porque hace que la gente que sienta celos haga comportamientos que no haría sin sentir esos celos. La gente se vuelve agresiva, se vuelve, es decir, se vuelve tóxica. La palabra efectivamente es tóxica. A mí me gusta siempre la exageración de las emociones, aparece como tú dices en la literatura, y hay un ejemplo que es muy caricatural de la exacerbación de una emoción, que es Hulk, que es de repente alguien que a su pesar, la ira, en este caso no es los celos, sino la ira, aflora, y aflora de repente, él sabes que trata de calmarse y que el ritmo cardíaco no suba, pero de repente, y se vuelve una bestia, en este caso una bestia que cambia de color, que hace daño a la gente que quiere. Los celos son también de esa índole, y hoy los hablaremos justamente porque creo que la manera que la gente suele percibir, primero que es algo que afecta a todo el mundo. Es decir, no es algo que uno tendría que hablar. Yo no lo de hablar en tercera persona. Yo soy celoso también, como creo, como casi todo el mundo. Algunas cosas más, otras menos. Te decía antes, a mí me gustaría ser menos celoso de lo que soy. Y creo que es algo que le pasa a casi todo el mundo. Es decir, es una emoción que si yo supiese cómo, y si tuviese las herramientas, elegiría bajarle el volumen en mi vida, porque cuando aparece, en general no siento que sea algo que me haga bien. Tampoco es que soy una persona extremadamente celosa, pero digamos, sería creo que mucho más feliz yo si los celos no fuesen un asunto en mi vida. Justamente los celos, la idea es que aparecen, pero lo que uno no se da cuenta es que uno hace un montón de cosas para convocarlas. Ah, claro. Lo primero es, esto lo cuenta Parul Segal. Parul Segal es una crítica literaria y es editora del New York Reviews of Books, es decir, es como una gran editora. Y ella cuenta que efectivamente que los celos son el combustible de toda la literatura. O sea, todo Proust empieza en una suerte de tratamiento de los celos. Shakespeare hace, es decir, la literatura ha sido como el laboratorio en el que nosotros hemos estudiado los celos. Pero no solo eso, sino que es curioso porque hay un montón de gente que tú le dices, tú puedes escribir y te dicen, no, yo historias, lo siento, eso no se me da bien, no tengo creatividad. Y de repente los celos los convierten, entre otras cosas, en las personas más creativas, porque de que su pareja ha llegado tarde, empiezan a narrar una historia que tiene una cantidad de ingredientes que se han ido a tal sitio y que vieron al otro y que llegaron tarde y que se han cambiado y que ese mechón de pelo que cae ahí un poquito significa que venían de tal sitio. Y todo eso es un ejercicio de ficción, es un ejercicio meramente literario. Te estás construyendo una historia a partir, o sea, te estás convirtiendo en un gran escritor, pero en la situación más trágica, porque la estás haciendo para hacerte daño a ti y para hacer daño a la gente que quieres. Los celos en realidad aparecen en algún momento de la historia de la vida para defender cosas que uno piensa que son cosas que tienes que proteger. Y esas cosas tienen que ver con propiedad. O sea, primero hay muchos tipos de celos. Los que estamos empezando a esbozar nosotros y los que creo que tendríamos que hablar hoy son los celos románticos, porque son los más interesantes. Pero por supuesto hay celos entre hermanos, hay celos en el trabajo, hay celos entre amigos, los amigos están repletos de celos. Y en general los celos tienen que ver como cuando tú sientes que alguien tiene algo que tú querrías tener o que tiene algo que tú crees que podrías tener. Y entonces eso genera una especie de mecanismo de defensa para que eso no pase. Y eso lo que genera justamente es, de ese principio, que es un principio que uno dice, bueno, es más o menos razonable, la historia empieza a distorsionarse. Por ejemplo, en el caso de los celos románticos, lo que pasa, y que es parte de la tragedia justamente, es que la gente piensa que su pareja es parte de ellos y que les pertenece. Y entonces cuando alguien se acerca a su pareja, sienten que es como que se estuviesen metiendo en tu casa. Eso es un error garrafal, porque uno no tiene ningún título de propiedad sobre otra persona, pero los celos por un momento se olvidan eso. Y por eso son cosas que uno tiene que aprender a corregir, a revisar, a encontrar cómo hacer para poder nosotros estar en control de los celos, sino que los celos estén en control nuestro. Y una idea muy simple, esto también pasa mucho en la ira, que es que una vez que la emoción se dispara, es muy difícil apagarla.
se puede, y vamos a verlo, hay maneras como de calmar, pero casi todo el trabajo que uno tiene que hacer en realidad es un trabajo preventivo, dándose cuenta que uno hace algo para que los celos aparezcan. Y el ejemplo más común de esto, es increíble la estadística de gente que hace esta atrocidad que yo voy a comentar ahora, que es meterse en el teléfono de la pareja, Sí. o en el Instagram, o antes Las era en redes el sociales, ¿no? Facebook, en las redes sociales. ¿Por qué uno hace eso? Porque uno otra vez tiene como un miedo de que haya algo, entonces uno se mete en una intimidad en la cual uno no debería entrar. Justamente es tu cuerpo que te está pidiendo que convoques a los celos, es como tú, o sea, lo que uno tiene que pensar es, cuando tú estás haciendo eso, es una parte como de una especie de predisposición que te está llevando como un zombie para que tú te enfades. Y lo que uno te debe decir ahí es, mira, yo no quiero enfadarme con la persona que yo quiero, entonces no voy a entrar ahí porque no hay nada que yo tenga que ver ahí, además porque no es lo que me corresponde. Entonces, estas cosas que son comportamientos o hábitos o costumbres son más fáciles de regular que regular la emoción que aparece luego. Es decir, es más fácil entender esto y decir, por más de que, por ejemplo, tengo un ejemplo claro, que Sí. es para hablar, porque meterse en lo del otro ya es, o lo de la otra ya requieres, hay algo de trampa ahí. Pero pongamos que tú llegas a tu computadora y está abierto el Instagram de tu pareja. Se lo ha dejado abierto. Sí. Entonces, ahí uno tiene, todo el mundo la tiene, la tentación, o sea, te da curiosidad y quieres meterte. Ahí hay una sabiduría, que es decir, lo cierro. No hay nada que yo pueda ver ahí que sea bueno para mí, no hay nada que me corresponda a mí entrar. Es como que se han dejado la puerta de la casa abierta, pero yo no tengo que entrar en la casa. Es una casa que no es mi casa, no es donde yo tengo que entrar. Eso es una mínima sabiduría, que eso se puede cambiar, se trabaja, se resuelve bastante fácil y eso ya simplifica enormemente el problema. La segunda cosa de los celos también para regular es entender justamente que los celos son completamente imaginarios casi siempre. Es decir, una persona puede enfadarse con otra porque ha cometido una infidelidad. Eso es un asunto de cada pareja y no es lo que estamos hablando hoy. Lo que estamos hablando hoy es de una persona que no sabe nada de lo que ha hecho la otra y sin embargo en su propia imaginación Construye construye un historias relato. que no han sucedido y se enfada con su imaginación. Fíjate, entonces, cómo es toda la trampa y la otra persona no ha hecho nada. O da igual en todo caso, porque no es que, es decir, de la nada uno se construye una historia y esa historia es la historia a la que nosotros nos construimos, la que nos enfada. Entonces, uno también, si tú te das cuenta que tú eres el escritor que está construyendo esa historia, dices, bueno, voy a intervenir en esa historia y la paro un poco. Cuando me está volviendo loco y empiezo a escribir cosas que son disparates, ya no le doy cuerda a eso. Hay gente que es mucho más celosa que otra. Primero que hay distintos celos. O sea, las escalas, los psicólogos arman como escalas que al final son bastante simples, ¿sabes? Son preguntas. En general, algunas también miden respuestas fisiológicas, ahora te cuento eso, pero en general son cosas simples que es cuánto te molesta. Por ejemplo, en la escala de celos se miden tres cosas, que son la escala cognitiva, que son justamente lo que estamos hablando recién, qué ideas tienes, cada cuánto te preguntas si tu pareja te es infiel o no. Cada cuánto te preguntas si tu pareja puede sentir algo por alguien o no. Esos son ideaciones. Y esa distinta gente varía en la cantidad, la densidad cognitiva que tiene sus celos. Luego está una escala emocional, que es cada cuánto te enfadas, o cada cuánto sufres, o cada cuánto te sientes mal. Son cosas distintas. Una es la cognitiva y la emocional, y estas dos cosas se pueden medir distintas. Y la tercera es la conductual. ¿Entrarías si tu mujer se deja o si tu marido se deja el Instagram abierto? Hay gente que sí, hay gente que no. Sumando estas respuestas, Sí. es que uno puede hacer una escala y uno encuentra que hay gente que es mucha más celosa que otra, que los celos se pueden tamizar, se pueden bajar, pero que además hay gente que tiene algún tipo de celos, pero no otros. Hay gente que tiene muchos celos cognitivos, pero no tanto emocionales. Y los más importantes de trabajar, como decíamos antes, son los conductuales, porque eso es fácil de cambiar, las cosas que haces y las que no haces. Luego los cognitivos, y el más difícil de cambiar es el emocional. Hay ciertos países en los que la gente es más celosa que otra, hay ciertas situaciones en las cuales la gente se vuelve más celosa. En general, una de las buenas noticias, la única quizá buena noticia de los celos, es que es una de esas cosas que mejoran con el tiempo. Bueno, como los vinos, ¿no? Es Tiene que decir, ver con la madurez. tiene que ver es decir, los celos explotan en la adolescencia en general, es el momento de mayor celos y a medida que va pasando uno se va curtiendo y va entendiendo algunas cosas de la vida y se va volviendo más sabio o sabia, entonces los celos disminuyen. Y luego, entre hombres y mujeres, por supuesto esto es muy variable y son estudios donde hay todo tipo de cosas, pero hay muchos estudios que lo que han encontrado es que los celos que sienten los hombres en general, otra vez por eso tiene todo tipo de excepciones, y los que sienten las mujeres son de distinta índole. En general, los que sienten los hombres son celos más sexuales,
Es decir, lo que tiene miedo un hombre en general, otra vez, es que su pareja tenga sexo con otra persona. Las mujeres suelen tener celos más emocionales o socioafectivos. Lo que tienen más miedo es que se vinculen, que se enamoren, que sientan una atracción por otra persona. Y esto no es solo narrativo, esto es lo que es interesante, sino que cuando hay como estudios que son de estos como que son un poco trágicos, pero son como Sí. funcionan, que le exponen a la gente situación de celos y tú te fijas cómo responden El tanto cuerpo el cuerpo y el y el cerebro, las dos cerebro, ¿no? cosas. El cuerpo en el sentido de si te late más el corazón, si Sí. te aumenta la sudoración de la piel, si te dilatan las pupilas, y el cerebro, qué áreas se activan. Y lo que encuentran es que cuando los hombres le presentan situaciones sexuales, el cuerpo responde mucho más, no solo las palabras, sino el cuerpo, las mujeres más las afectivas, y las mujeres activan más las regiones del cerebro que tienen que ver con la cognición social, que sería la ínsula, y los hombres reaccionan muchísimo más con la amígdala, que justamente es la reacción del enfado y la reacción es aquello que maneja el sentimiento sexual y el enojo frente a eso.